La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Lo que es bueno para España parece que no es bueno para el PP. Ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó al nuevo Ejecutivo Europeo y entre sus miembros destaca la española, todavía ministra, Teresa Ribera, a quien von der Leyen da un destacadísimo papel al otorgarle la poderosa cartera de competencia junto con la de transición limpia, justa y competitiva. La española con más poder en Europa, más poder del que nadie nunca ha tenido en un contexto peculiar porque es la comisaria más destacada en un Ejecutivo que ha virado claramente a la derecha. Que Teresa Ribera ocupe este puesto deja a España en muy buena posición. Este es un hecho objetivo. Una española con poder y capacidad de decisión en asuntos tan importantes como la política industrial europea, las fusiones, las normas antimonopolio, pero curiosamente al PP no le parece bien. Y en un acto de miopía política, el habitual por otra parte, ya ha anunciado que va a votar que no cuando toque revalidar el nombramiento en el Parlamento Europeo. Su negativa al nombramiento no creo que sea porque considera que el cargo es insuficiente o porque pone en duda el currículum de la futura comisaria, ni su capacidad de negociación, que se lo pregunten a Moreno Bonilla, presidente de la Junta, con quien negoció el asunto de Doñana y que ayer mismo la felicitó a través de Twitter. Su negativa simplemente por el no habitual, tan patrióticos ellos, y parece que prefieren que España no tenga ningún papel relevante en Europa. Y que no también, tampoco podría ser de otra manera, al plan de regeneración democrática aprobado ayer por el Gobierno. De hecho, ya lo ha bautizado como plan de degeneración democrática. Y es curioso porque en lo que respecta a la actividad de los medios de comunicación, que es uno de los puntos, si no el más polémico y el más cacareado, se trata de una transposición de una normativa europea con algunas propuestas más, pero muy ambiguas, que el PP en su momento votó en Estrasburgo. Pero otra vez la miopía política les impide ver más allá de la siguiente votación para el desgaste del Gobierno. Es verdad que es un plan con el pecado original de haber sido impulsado a raíz de un problema personal del presidente del Gobierno. Es verdad que le falta profundidad, que le falta concreción, pero es verdad también que cualquier iniciativa para mejorar la calidad democrática de un país debería ser, como mínimo, considerada por todos. Así que ojalá, con esta base, se avengan todos a negociar. Todos. Ángeles Barceló. Hoy es el día en el que les decía todavía pesar en la actualidad la reflexión sobre el modo de proteger nuestra democracia, el día también en el que el Congreso reanuda la actividad de cada miércoles, de cada sesión de control al Gobierno, el día, diríamos, de la normalidad, con un acto que acostumbra a repetirse una vez a la semana. Buenas tardes a todos y a todas. Les ruego ocupen sus escaños y empezaríamos el pleno. Que empezara así, como lo hace cada sesión plenaria, aunque en esta de ayer hubo algunas cosas que desafían la idea de la normalidad, o al menos de lo habitual. Para empezar, el presidente Sánchez tuvo que acudir un martes al Congreso. Es algo poco común, porque la agenda de un presidente no suele permitirlo, pero tuvo que dejarla a un lado y asistir. Sergio Soto, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Su voto, el de Sánchez, era estrictamente necesario para aprobar las iniciativas del Gobierno y de sus socios. En el Día de la Regeneración Democrática, la Cámara votaba debatir, no aprobar, simplemente tomar en consideración la posibilidad de regular los contratos de alquiler por temporada. Que son los que se hacen solo durante un año para que en muchos casos esquivar la ley y poder subirle al inquilino el precio más de lo que los límites legales permiten, tanto como quiera el casero cada año. Empezamos la votación. Bueno, hoy también, en el día después de la regeneración, decimos, vamos a ver una imagen que se ha calificado de normalidad institucional. Un presidente de la Generalitat Catalana, Salvador Illa, se verá con el jefe del Estado, Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela. La última vez que esto ocurrió fue hace 9 años. Artur Mas dijo entonces acudir en son de paz por normalidad, pero aquello ya saben cómo terminó. Convergencia fue cambiando de nombre, empezó ese mismo año y hoy su heredera es Junts, el partido que ayer, 3 minutos antes de la votación que escuchábamos... Votos a favor, 172. Votos en contra, 178. Bueno, pues 3 minutos antes de la votación decidió que lo normal era cambiar de opinión, ir en contra de la palabra que había adquirido e impedir que el Congreso pueda siquiera tratar el asunto
asunto del alquiler de temporada. Así que ayer volvía a emerger la pregunta que Aimar le hizo en Hora 25 a Íñigo Errejón de Sumar, la formación que había llevado esa iniciativa al Congreso. ¿Es sostenible la legislatura con un Parlamento que tiene estos números y con formaciones que cambian en 3 minutos de opinión? Es difícil, nos obliga a trabajar el doble o el triple. Es difícil, pero es nuestra obligación intentarlo. El pueblo español votó así. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Todo esto en el día en el que salió del Consejo de Ministros el plan de regeneración democrática que quiere impulsar el Gobierno, que es un plan que va para largo y que va a necesitar a todos. Ahora vamos con ese análisis, Guille, pero vamos a situar primero lo fundamental de esas 31 medidas que ayer presentó el Ejecutivo. Primero, en materia de medios de comunicación. Pues en este eje, Ángels, lo que hace el plan es trasladar a la legislación española ese reglamento que en marzo de 2024 aprobó la Unión Europea con la intención, dice el documento, de lograr más transparencia y garantizar la independencia de las empresas periodísticas. Se crea un registro de medios que gestionará la CNMC, en el que para inscribirse esos medios tendrán que aportar datos sobre quiénes son sus propietarios o qué inversión pública reciben, publicidad institucional que tendrá que seguir criterios transparentes y proporcionales. El Ejecutivo impulsará también una ley del secreto profesional del periodista y en el plan se invita a las Cortes a crear una comisión sobre desinformación. Hoy es un buen día para los medios de comunicación que trabajan en informar verazmente y es un día regular para los pseudomedios que lo que hacen es cada día mentir y esparcir bulos. Es un primer paso también histórico y se aborda por primera vez en la historia de nuestro país la necesidad de hacer política mediática. Al margen de esto, Guille, sobre los medios de comunicación, la idea es aumentar el control de los cargos públicos y proteger más la libertad de expresión. Sí, el plan contiene una reforma mínima de la conocida como Ley Mordaza para acabar con las sanciones de quienes usan o difunden imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se retoma también el intento de aprobar una ley de secretos oficiales y el Gobierno quiere, por ejemplo, regular otros aspectos como la celebración de debates electorales, obligando a los candidatos a participar en ellos. Sobre regulación de rendición de cuentas, se imponen sanciones a los parlamentarios que se nieguen a aportar sus declaraciones de rentas y bienes en las cámaras. Además, este es el punto que más debate ha generado entre PSOE y Sumar. El plan contempla una reforma integral de los artículos del Código Penal que afectan a la libertad de expresión. El documento habla de las ofensas a los sentimientos religiosos o a las altas instituciones del Estado, pero hay diferencias entre los socios sobre si este punto supondrá también la derogación de las injurias a la corona. Guille, este es un plan que va a requerir apoyos parlamentarios amplios porque implica leyes orgánicas en algunos casos, mucho debate. La cuestión es que es un plan, dice el Gobierno, para dentro de 3 años, para 3 años. Así que con este panorama, ¿cuáles serían sus prioridades? Pues el Gobierno y las Cortes tienen primero que concretar esas medidas, bajar al detalle, lograr que cada una de esas futuras reformas, algunas necesitan mayoría absoluta, generen el consenso suficiente, así que los socios de investidura ya se posicionaron ayer avisando de que exigirán más ambición. Veremos cómo resuelven, por ejemplo, PSOE y Sumar esa discrepancia sobre la eliminación de las injurias a la corona. El plan lo que permite al Gobierno es poner el foco en la gestión, abrir el debate sobre políticas concretas. Hay prioridades en ese listado de propuestas. En el Ejecutivo aseguran, por ejemplo, que la reforma de la ley para proteger el derecho al honor y de rectificación está bastante avanzada. El Ministerio de Justicia lleva meses trabajando en esta iniciativa para hacerla más eficaz, agilizar los trámites y los plazos para obligar a que se rectifiquen contenidos cuando son falsos o abiertamente tendenciosos. Guille, seguimos en el abierto. Hasta luego. Mientras ocurre toda esta secuencia, en los días de la regeneración democrática también suceden otras cosas que después les vamos a contar en el abierto. Con la forma de vida que está habiendo actualmente es casi imposible que una persona salga de este agujero con los precios que hay. Y vivo de ello, de mi pensión. Yo no gano más de 700 euros. Y de una habitación ya están pagando, imagínense, solo de una habitación están pagando casi 400 euros. Ninguna de las personas que viven aquí quisiera seguir un día más aquí. Aquí es un aparcamiento en Baleares, donde la gente vive en caravanas porque el precio de la vivienda en Palma no les permite vivir en otro sitio.
Hoy las temperaturas vuelven a bajar en el norte y aumentan las lluvias. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Durante la mañana afectarán estos chubascos sobre todo al Mediterráneo, durante la tarde en el interior, en comunidades como Extremadura, en la Comunidad de Madrid, chubascos aquí aislados, también en Castilla-La Mancha, el sur de Aragón y especial atención a lo largo de la mañana, sobre todo entre Tarragona y Castellón. Es aquí donde todavía se pueden desarrollar tormentas como las que en las últimas horas han dejado cantidades de más de 50 litros por metro cuadrado. Pues bien, se pueden repetir estos aguaceros, de manera que mucha precaución y en general más sol hacia el oeste, también en Canarias, y temperaturas un poco más bajas que ayer. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hace más de 200 años los expulsamos para siempre de esta tierra. Hace más de 200 años dejamos de ser esclavos del Imperio Español. Es novedad esta noche que el Parlamento venezolano ha presentado ya el proyecto por el que insta al gobierno de Maduro a romper relaciones con España. Ayer también empezó a discutir su posición sobre Venezuela el Parlamento Europeo. Votarán sobre el reconocimiento de Edmundo González Urrutia mañana, aunque lo fundamental en Europa estos días es el recién nombrado gobierno de von der Leyen, que ha dado a la hasta ahora ministra Teresa Rivera la mayor cuota de poder que nunca ha tenido un español en Europa. Hoy siguen allí las luchas de poder para intentar tumbar a algunos otros cargos, a los ultras que han entrado como comisario enviado especial a Estrasburgo, Enrique García Pozo. Buenos días. Hoy von der Leyen ha convocado a los comisarios a una reunión informal. Será la primera toma de contacto de una comisión que echará a andar, si se cumple el calendario, en noviembre, una vez que el Parlamento dé luz verde al Ejecutivo Comunitario. Cada comisario tendrá que superar antes unas audiencias en comisión y luego tendrá que ser ratificado en bloque en el Parlamento. Y en esas comisiones, socialistas, liberales y verdes intentarán hacer caer al italiano propuesto como uno de los 6 vicepresidentes, lo que podrá llevar, entienden fuentes próximas a Rivera, a que la extrema derecha ponga en la diana a la que es la socialista con más poder en la nueva comisión, porque Rivera será prácticamente mano derecha de von der Leyen, asumiendo dos agendas cruciales, la competencia y la transición verde, porque el planteamiento de la alemana, que explica esta estructura, pasa por vincular la agenda verde con el mercado interior y la competitividad, aprovechar el compromiso de la descarbonización con un impulso de la industria y la economía europea. Por eso también otorga a la española la todopoderosa cartera de competencia, donde fuentes de su entorno explican que Rivera asume con el informe Draghi bajo el brazo, con la certeza de que los nuevos comisarios comparten los objetivos, aunque puedan discrepar en cómo aplicarlos. Como nos decía Enrique, Teresa Rivera va a tener un puesto de enorme peso en la Comisión Europea. Teresa Rivera es española, hasta aquí parece una perogrullada, pero a quien no le ha parecido tan evidente es al Partido Popular. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Que ayer primero valoró como algo obvio que no podía ir en contra de que una política española sea la mano derecha del gobierno europeo, pero después desde el partido cayeron en la cuenta de que era socialista y entonces vino la rectificación. El PP ha anunciado que se opondrá al nombramiento de Teresa Rivera. Sí, el PP defiende que votará en contra porque el PSOE así lo hizo en el pasado con el comisario popular Arias Cañete, pero decía esto tras haber defendido Ángels el argumento contrario, porque el primero en pronunciarse era el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, que decía esto. Mire, nosotros, usted se acuerda lo que hizo el Partido Socialista con Cañete, ¿verdad? Pues nosotros no haremos eso. Mire, ningún miembro del gobierno de Sánchez nos parece aceptable. Ningún miembro del gobierno de Sánchez nos parece aceptable para asumir una cartera de este tipo y el de Rivera, desde luego, menos. Tellado, por tanto, al descartar tajantemente el no, daba a entender que el PP se abstendría. Pero la tarde de ayer transcurría entre matizaciones y rectificaciones y finalmente Génova impugnaba a su propio portavoz, diciendo, y es textual, haremos lo mismo que el PSOE con Cañete, votar no. Seremos siempre contrarios a exportar el sanchismo a Europa. Lo sucedido ha generado un estupor enorme en ciertos sectores del partido y, de hecho, el presidente andaluz, Juanma Moreno, se desmarcaba ayer de la posición nacional felicitando en sus redes sociales a Teresa Rivera y añadiendo esta frase: ojalá lleguen tiempos de acuerdo. Mariela, gracias. A vosotros. Es la noticia que busca todavía explicación. ¿Cómo pudo Israel hacer explotar a la vez miles de pequeños dispositivos en el Líbano para matar? Este es el balance hasta ahora, 11 personas muertas. Y alrededor de 3.000 heridos al hacer estallar los Buscas, provocando explosiones como esa en mitad de una tienda de fruta. Entre los muertos hay milicianos de Hezbollah, pero también al menos una niña. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. La milicia de Hezbollah ha admitido que es la mayor brecha de seguridad que nunca han sufrido y aunque parecía ya evidente, servicios secretos como el de Estados Unidos señalan ya claramente la
autoría israelí. Bueno, lo hacen con los micros apagados cuando analizan en privado un ataque de semejante complejidad, sin precedentes, un ataque extraordinario que representa un paso más en la escalada bélica de Israel contra la milicia libanesa de Hezbollah, respaldada por Irán. De momento, Israel, que anunció en la víspera nuevas acciones contra su rival, Israel hace lo habitual en estos casos, que es no decir nada, y su principal aliado, Estados Unidos, niega su implicación. Dicen que les preocupa la expansión de la guerra en Oriente Medio, piden contención ante la probable respuesta de Hezbollah, pero niegan implicación alguna. Lo cierto es que todo apunta al Mossad, al servicio secreto israelí, el único capaz de meter pequeñas cantidades de explosivos en 5.000 buscas que Hezbollah importó hace meses desde Taiwán y repartió entre sus miembros cuando decidió prescindir de los teléfonos móviles por temor a ser rastreados. A las 2:30 de la tarde de ayer, esos dispositivos sonaron todos a la vez como si fuera un mensaje más, pero en realidad era la señal que activaba el explosivo, pequeñas bombas que estallaron en todas partes, en mercados, calles, casas particulares repartidas por todo el país, que provocaron el caos y 200 heridos críticos, así que el balance de víctimas, Ángels, puede aumentar. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Y lo último, Meta, la empresa dueña de la red social Instagram, ha anunciado que creará cuentas especiales para los menores de 16 años. Serán privadas por defecto y permitirán un control parental más seguro. Edu Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con estos cambios, los padres van a tener un mejor control sobre el uso que los menores hacen de Instagram. Esto se plantea a través de dos novedades. La primera es que para los menores de 16 años se va a crear la cuenta adolescentes, una cuenta específica que limitará quién puede ver las publicaciones, con quién se mensajea al menor y también se limitan las horas de uso. Además, los padres podrán saber también qué ha hecho el usuario con la cuenta. La segunda novedad es para los adolescentes mayores de 16 años. En este caso, los padres pueden activar la opción de control parental para poder revisar los cambios en la configuración que hagan los menores. Estos cambios que se anuncian hoy se empiezan a aplicar en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia y llegarán a Europa dentro de unos meses. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Ignacio Escolar, Elena Pisonero y Joan Subirat. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.